¿Estamos orando correctamente? ¿Será que tú oras correctamente? Hoy te voy a dar unos tips, te voy a dar una guía para que tú mismo te evalúes si estás orando correctamente, conforme a la palabra de Dios. Fíjate que en Lucas, en el capítulo 11, verso 1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como vemos, el tema de la oración es una de las actividades que más hacemos nosotros los cristianos. Es de lo más recurrente. Es más, en la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. Es decir, que debemos estar en ese constante contacto con Dios a través de la oración. ¿Ven? Eso quiere decir que no siempre orar es estar arrodillado, sino que tú vas en tu diario vivir, en cada actividad, tú vas hablando con Dios, pidiéndole dirección y poniendo las cosas en sus manos, pidiendo la bendición de Dios, su respaldo. O sea que el orar es algo que es de lo más natural en nosotros los cristianos y es de las actividades que más nosotros debemos estar haciendo, o estamos haciendo incluso. Ahora, ¿estamos orando correctamente? Esa es la pregunta. Vemos que los discípulos estaban preocupados en orar bien y quería que Jesús les enseñara. Ellos habían visto que Juan les había enseñado, Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos a orar, y ellos también querían aprender a orar. Veían cómo Jesús oraba y querían como que llevar ese ejemplo a sus vidas también. Amén. Entonces te voy a dar unas pautas para que evalúes si estás orando correctamente. Vamos a hablar de tres cosas. Primero, ¿qué no debes hacer? ¿Qué no debes hacer? Segundo, ¿qué debes tener en cuenta en la oración? O sea, ¿cómo debes orar? ¿Qué debes tener en cuenta en la oración? Y tercero, vamos a ver unas cosas que estorban en la oración. Esas tres cosas vamos a mirar. Entonces, miremos lo primero. ¿Qué no debemos hacer cuando oremos? Te invito a buscar en Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo capítulo 6, verso 5. Ahí hay una maravillosa instrucción de cómo debemos orar. Ciertamente en Lucas, donde ya le había dicho, allí continuaba el Padre Nuestro, pero acá nos añade una parte que es precisamente lo que no debemos hacer. Está antes del Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro y cómo se debe orar. Advirtió dos cosas fundamentales. Vamos a ver la primera. Mateo capítulo 6, verso 5 dice: cuando ores, y aquí está la primera, cuando ores, no seas como los hipócritas. Esa es la primera recomendación de lo que no debemos hacer. No seamos como los hipócritas. Ahora tú dirás: ¿y cómo son los hipócritas? Miremoslo aquí, ahí está la respuesta dada del mismo Señor Jesucristo. Dice: porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Problema no es orar de pie. Tú puedes orar de pie, sentado, arrodillado, acostado, de acuerdo a las circunstancias, el momento, la hora, todo dependiendo de las circunstancias que nos rodean. El problema no es si oramos de pie o oramos arrodillados, dice. Y en la esquina de la calle, el problema tampoco es orar en la esquina de la calle. Esto porque tú puedes orar en cualquier lugar, dice el Señor. Amén. ¿Cuál es el problema? Dice: hacen esto para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Por eso el Señor nos dice que cuando oremos no lo hagamos como los hipócritas, que lo hacían para ser vistos por los hombres. O de pronto oran duro para que la gente escuche cómo ellos oran. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Pero no es para ser oído, para escuchar la bendición, sino para ser visto, es decir, para lograr la admiración de los demás, de los que los rodean. De cierto les digo
que ya tienen su recompensa. ¿Querían aplausos de los hombres? Bueno, ellos los alabarán, los admirarán, los aplaudirán, los reconocerán. Esa es su recompensa, dice el Señor. Pero tú, nos dice a nosotros, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, una actitud contraria al otro, que no es hipócrita, sino que es humilde. No está buscando mirada de los hombres, admiración de los hombres. Es humilde, es sencillo, cerca de Dios, su habitación. Es sincero, está solo con Dios, expresa su sinceridad para con Dios, ¿cierto? No busca aplauso de los hombres. Aleluya. Entonces esa es la primera recomendación de lo que no debemos hacer al orar: no ser hipócrita. Segunda, verso 7, ahí está. Dice: al orar no uséis vanas repeticiones. Esa es la segunda recomendación. Primero, no ser hipócrita, buscar los aplausos, la admiración de la gente. Uy, si sabe orar. No, esa es la primera. Eso no debe ser. Y la segunda, importantísima: al orar no uséis vanas repeticiones. O sea que orar no es repetir una frase de memoria. Orar no es tomar una guía y seguir esa guía y todos los días seguir la misma guía. Pues sí, puede que alguna guía te sirva para inspirarte para orar, pero la oración debe ser espontánea, debe nacer de ti, ¿cierto? Es mejor hacer tu propia oración que tomar una oración de otra persona y orar de acuerdo a la oración de que hace la otra persona. De pronto, en un momento dado, cuando estamos iniciando, necesitamos una guía, una orientación, y vamos viendo cómo oran los demás, y nos va sirviendo de guía para ya después nosotros soltarnos, ¿cierto? Nosotros solos. Está bien, amén. Porque no es que ahora vamos a criticar y a nosotros a condenar, es que hay que de pronto tomar una oración y en base a esa oración también ora y se guía, se inspira. Imagino que si hace esa oración después sigue orando. Amén. Que no se queda ahí el que hizo la oracióncita que encontró por ahí en un pasquín, en el teléfono, y ya hizo su oración y ya no. Como te repito, no es que eso esté completamente mal, pero debemos avanzar. Debemos avanzar a hacer nuestra propia oración, nuestra propia palabra, ¿cierto? Y no entrar ahí en repetición y repetidera. A eso le llaman rezo. A eso le llaman rezo. Voy a rezar, es decir, voy a ponerme a repetir una palabra, ya una frase ya conocida, voy a hacer un rezo. Y dice: así hacen los gentiles. O sea, los que son paganos, los que no son cristianos, los que no conocen a Dios son así. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos creen que rezan y como que, y usando la primera parte también, la hipocresía, porque oye, ¿cómo se sabe esa oración? Y cómo la repite, y con qué fervor se le ve, y con qué religiosidad se le ve. Buscan aplauso de los hombres, y además de eso creen que con su palabrería serán ¿qué? Oídos por Dios. O sea, no, realmente no son oídos por Dios, son oídos, pero Dios no favorece ese corazón. Dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidan. Pero tenemos que pedirlas. Él las conoce, pero quiere que se las ofrecemos con nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque eso nos acerca a Él. ¿Quién se beneficia de la oración? ¿Dios o nosotros? Nosotros nos beneficiamos al orar. Nos permite activar nuestra fe, ponerla en práctica, poner nuestra confianza en Él, hace crecer nuestra esperanza, ¿cierto? Nuestra intimidad con Dios, nuestra cercanía con Dios, nuestro espíritu se aviva y Dios nos toca y sentimos la presencia de Dios, nos alegra el corazón. Cuando sentimos la presencia de Dios, se alegra nuestro corazón. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? De sentir la experiencia de Dios en medio de una oración, sentir que Dios consuela, que Dios trae paz, o que Dios trae esperanza, o que Dios trae ánimo cuando has orado. ¿Cuánto le ha pasado? Dale un aplauso a Dios, porque Dios se manifiesta en medio de la oración.
Por eso él dice en Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí, que yo te responderé. Amén. Entonces debemos acercarnos a Dios. ¿No hagáis entonces esas vanas repeticiones? Es decir, nosotros debemos hablar con Dios con naturalidad, como quien habla con un ser cercano, como un amigo, como un padre cercano. Amén. Así Dios nos invita. Entonces, la primera parte, de las tres que vamos a ver, la primera parte, dos cosas que no debemos hacer. Uno, no seamos como los hipócritas. No busquemos aplauso de los hombres, admiración de los hombres al orar delante de ellos. Y segundo, no hagamos vanas repeticiones. Amén. Tengamos en cuenta eso. Entonces, donde entremos, ¿a qué debemos tener en cuenta la oración? ¿Cómo debemos orar? El Señor Jesús sigue diciendo. Lo principal que debe tener en la oración lo dice el Padre Nuestro. Mira cómo inicia el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia? ¿Ah? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Ah? Haga la redundancia. ¿Cómo inicia? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se dirige? Al Padre. ¿A quién le debemos orar? Eso es supremamente importante. Al Padre. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿En dónde está? En el Padre Nuestro. ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Esto es lo que casi todo el mundo se lo sabe. Pues me dice, ciertamente hay gente que no lo sabe, pero casi algo que la gente se lo sabe o ha escuchado. ¿Qué? Ha escuchado que existe el Padre Nuestro, creo que en todo el planeta Tierra. Entonces, ¿quién enseñó eso? Jesucristo. ¿A quién debemos orarle? A nuestro Padre, a nuestro Padre. Amén. Es nuestro, tenemos una relación con Él. Él es nuestro Dios y nos acercamos a Él, y nos acercamos a Él como un hijo se acerca un padre. Amén. Ahora, no nos está diciendo ni en ninguna parte de la Biblia dice que le ore, por ejemplo, a una que le entiendo que se lo ora bastante, es a María, madre de Jesús, en la tierra. En ninguna parte tú vas a encontrar en la Escritura, ¿cierto?, de que se le pide a María para que, no sé, como un intermediario para que Dios te escuche. No, María en ninguna parte dice que María es comediadora o mediadora entre Dios y los hombres. Si hay un versículo que dice en hebreo que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Ese es el medio, el intermediario, el puente, el que facilita nuestra conexión con el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede dirigirse al Padre si no es a través de mí. Solamente a través de Jesús, el único mediador, porque fue el que abrió el camino. Él es el sacerdote, sumo sacerdote. Hay muchas cosas que explicar de ahí, pero básicamente es que Jesús es el que nos permite acceder al Padre, que antes no teníamos acceso. ¿Ok? Entonces ten en cuenta eso. Eso es lo más importante. A quien oramos. ¿Ves? No orar ni a María, ni a los santos. Hombres como tu hijo, que me vas a orar a mí, San Emilio. Bueno, hay un San Emilio, ¿no? Está en el calendario, búsquelo en San Emilio. No sé qué día es por el San Emilio. ¿Ah? Para que usted me va a orar a mí o a San Álvaro o San, no sé. Órele a Dios a través de Jesucristo. ¿Okay? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Pero en tal libro, usted quizás me puede decir, pero en tal libro, en tal persona dijo, bueno, eso es lo que dijo tal libro y lo que dijo tal persona. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, más lo que dijo Jesucristo. Cuando le enseñan a orar, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debemos orar? Al Padre. Eso está claro. Está clara la explicación. El tema es la aplicación, que para muchos no está clara. Para muchos no está clara. Porque se dejan seguir por lo que dicen otros libros fuera de la Biblia o por lo que algunas personas han dicho. Yo te recomiendo que te guíes por lo que Jesús dijo y por lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? Ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Amén. Pero cada quien es libre, ¿no? De decir, bueno, yo cojo el libro, yo creo que bueno, esa es tu decisión. Yo estoy diciendo cómo debe orar conforme a la palabra de Dios y conforme a como mismo Jesucristo el Señor. Amén. Ni a las ánimas del purgatorio.
ánima del purgatorio, ¿qué demonios se meterá ahí? Imagínate tú, ¿ah? Ni a los ángeles. Imagínate, vas a orarle a un ángel. Y los ángeles dicen, nosotros somos consiervos de ustedes, ¿cierto? Allá Juan el apóstol se arrodilló ante un ángel y el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí, yo soy consiervo tuyo. Yo vine, voy a servirte, imagínate. Yo vine a servirte a ti y tú te vas a arrodillar ante mí. No te arrodilles. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. ¿Ah? En los hechos de los apóstoles vino Pablo y Silas, hicieron un milagro y vinieron personas a adorarle. Nosotros somos hombres como ustedes. Vamos a orar al único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Amén. Ese es el que le debemos orar. No oramos, el Señor no le debemos orar a la criatura, sino al Creador. Aplaude al Creador. Alaba al Creador. A Él podemos dirigirnos. ¿Cierto? No, el Señor Jesucristo lo dijo. Dice, solamente al Señor honrarás y al solo servirás. Amén. A Él solo, no hay otro. Amén. Bueno, ahí está. Para que vayan tomando apuntes y tomen decisiones. Si lo estaban haciendo equivocadamente, en hora de hoy, que lo hagan correctamente. ¿Para qué esta enseñanza? Para que corrija, para que mire. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Estás orando correctamente? Tú te estás evaluando. Si no estás orando correctamente, empieza a orar correctamente. Para eso es esta enseñanza. Amén. No vine aquí a pasar el tiempo. Ay, qué tema bonito la oración. No, es para que corrijamos lo que está mal hecho. Amén. Según la Escritura. No es, ni siquiera era mi criterio, mi posición, mi pensamiento, no. Lo que está en la Escritura. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. Bueno, ahí está el Padre Nuestro, que tiene muchas cosas bonitas, ¿cierto? Que son ya más generales. Como por ejemplo dice, santificado sea tu nombre. Empezar una oración dándole gracias a Dios, santificar su nombre, bendecir su nombre, darle gracias, alabarle, adorarle. Qué bueno es esta cosa. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Aceptar la voluntad de Dios. Primero obedecerle. Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Pedirle perdón si no lo obedeciste algo. Y pedirle, Señor, trónate en mí todas las áreas de mi vida. Señor, toma control, ¿cierto? Y dejarle el control al Señor. Hay veces hay circunstancias que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, porque querías un trabajo, me quité la vida. Ya toca que orar. Señor, hágase tu voluntad. Si tú me abres la puerta de ese trabajo, yo iré y daré lo mejor de mí. ¿Cierto? Amén. Si no se me abre la puerta, tú sabrás por qué. Amén. Abrirás otra. Amén. Esto está hablando aquí cuando tú dices al Señor, hágase tu voluntad. Está diciendo, Señor, yo confío en ti. Amén. En cualquier circunstancia que esté pasando. Cualquier circunstancia. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Fíjate que está pidiendo el pan de hoy. O sea, quiere decir que cuando oremos a Dios tenemos que hacerlo diariamente. Ya hablamos de orar sin cesar. A ver, diariamente acercarte a Dios y poner tus peticiones y tus necesidades. Una de las principales es la comidita, ¿sí o no? La principal es la comidita. La segunda, otra supremamente importante, la salud. Pide por la salud tuya, de tus amigos, de tus hermanos, de los miembros de la iglesia. Todo el que se te ponga en la mente, ora por ellos. Aquí de pronto te pidió oración. Ay, ora por mi tía que la veo mal. Ora por su tía. Amén. Ora con esas peticiones delante de Dios, necesidades de toda índole. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestros deudores. Ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón, Señor, examinarnos, Señor, perdóname por esto, perdónamelo hoy. Pero también perdonar a los que quizás en el día nos hicieron algún daño. Quizás eso no pasa todos los días. Pero el día que te hagan algún daño, que tú sientas que estás como algo resentido, dolido, golpeada, maltratada en tu estima, ¿cierto? Tú te sientes que te agredieron física, verbalmente, psicológicamente, o espiritualmente te maldijeron. Señor, perdona. Quita tu maldición de mí, la reprendo en nombre de Jesús y bendícele, Señor, ayúdame a cambiar. Amén. Pero no guardes ningún rencor ni resentimiento en tu corazón, porque eso se convierte en odio y el odio trae después violencia. Así que pidamos a Dios que limpie nuestro corazón. Amén. ¿Qué más dice? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Pedirle protección a Dios. Vamos a salir de nuestra casa, Señor, ya me dispongo para salir, bendíceme, cuídame, guárdame. Amén. Pedirle esa protección a Dios, física, pero también espiritual. Mira, los ataques del diablo, a las tentaciones,
Amén. Y que también nos dé fortaleza ante la prueba. Amén. Que el Señor nos ayude en cada dificultad y problema que se nos van a presentar en el día. Todos los días vas a tener retos, dificultades. Siempre estamos constantemente tomando decisiones. Como por aquí o como por allá. Eso es constantemente que estamos tomando decisiones. Y además nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que así sea. Amén. Que así sea, así será, así fue. De acuerdo como estemos orando. ¿Qué quiere decir? Mire, acción de gracias nuevamente. Reconocer el poder de Dios, su señorío, eso es alabarle, adorarle. Fíjense entonces que se inicia con adoración, gratitud, acción de gracias, ¿cierto? Y alabanza, y así se termina. ¿Por qué? Porque en ese proceso de oración Dios te ha sanado. Y decirle, Señor, me ha sanado mi corazón. Había resentimiento, había dolor, y tú me has traído paz. Dale gracias a Dios. Amén. Tú tenías un problema, empezaste diciendo, Señor, yo te doy gracias. Para decirle, Señor, hágase tu voluntad. Pero ya cuando termina la oración, que ya Dios te ha llenado de esa paz, de esa fe y de esa esperanza de esperar, ¿cierto? Gracias, Señor, porque he podido descargar mis preocupaciones delante de ti. Amén. Y te doy gracias. Gloria a tu nombre. Entonces, fíjate, iniciar oración de gracias porque no va a llegar rabioso. No va a llegar rabioso, mira todos los problemas que tengo, Señor. No, espérate. Para que entres en santidad ante el Señor, inicia dándole gracias, bendiciendo su santo nombre. Entonces eso te va a calmar a ti si tienes algo de pronto con rabia que tienes contra Dios, porque a veces uno se enoja con Dios. O sea, que por aquí yo conozco a algunos que han peleado hasta con Dios. Hasta varios días han peleado. Pero bueno, pasa o no pasa. Entonces, para evitar eso, porque eso no te conviene. ¿A quién no le conviene? ¿A Dios o a ti? ¿Qué le conviene si tú te pones rabioso con Dios? ¿En qué afecta eso a Dios? ¿En qué le afecta a quién? A nosotros. Entonces, para no ser afectado de esa manera, te acerca a Dios. Señor, gracias por todo. Vengo a ponerte, eso sí, una quejita, una preocupación. Señor, pasó esto y pasó aquello. Mira, yo que te pedí esto y mira, llegó esto, pero no llegó como yo pedí. ¿Qué pasó ahí, Señor? Ayúdame, dame paz. Y cuando ya el Señor al final te dé esa paz, gracias, Señor, por la paz que te da. Gloria a tu nombre, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, esos son los puntos de lo que debemos hacer. Entonces, ahora nos queda el tercer punto. Cosas que estorban en la oración. ¿Dónde está eso? Está ahí mismo, en Mateo, es que no nos vamos lejos. Primero ya nos lo digo en el versículo 12. Lo que estamos leyendo ahí en Mateo 6. Ya el Señor nos dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el versículo 12, el mismo texto, después del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas, como también, perdón, en el versículo 6, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por tanto, dice, verso 14, que está el punto, verso 14, dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces ya lo vemos en el versículo 12. Versículo 12 lo vemos primero, en el Padre Nuestro perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, en la misma oración del Padre Nuestro. Y finalizado el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos lo recuerda 2 veces. Van 3, que el Señor nos dice, perdonáis a los hombres sus ofensas, en el versículo 14, y en el 15 dice, si no perdonáis sus ofensas. 3 veces en un espacio muy pequeño, ¿cierto?, de diálogo. ¿Por qué sucede 3 veces eso? Porque es un problema que nosotros tenemos. Nos es difícil superar esa barrera, ¿cierto?, de perdonar. Pero si no perdonamos, eso va a ser un estorbo. Porque se dice, para que vuestro Padre también os perdone su ofensa. Vamos allá al Señor, perdona mi ofensa, perdóname esto, sé que me equivoqué, ayúdame, tal, ¿cierto? Pero el Señor te va a decir, perdona también al que te ha ofendido. Amén. Entonces, si tú no perdonas, te llena de resentimiento, odio, si mantienes esa
el raíz de amargura en ti por las cosas y por otras personas, eso va a ser el todo para ti. Amén. Entonces, esa era la tercera cosa que te había dicho, que te había prometido, entregar cosas que te estorban. Por allá hay un versículo en Pedro que dice que si nosotros estamos mal con nuestras esposas, esa oración tiene estorbo. Que pongámonos de acuerdo con nuestras esposas para que nuestra oración pueda llegar ante el Señor. También dice, si tú vas a traer tu ofrenda al Señor, ponte primero de acuerdo con tu hermano y después trae la ofrenda. O sea, fíjate, que para recibir, para que Dios reciba lo que tú quieres ofrecerle a Él, tiene que perdonar a los demás. Y ahora, perdonar a los demás, ¿quién se beneficia? ¿Se beneficia a Dios? ¿Se beneficia a aquel que tú estás perdonando? Sí, se beneficia de cierta manera. ¿Por qué? ¿Qué más se beneficia? Nosotros mismos. Porque nos quitamos esa amargura, ese resentimiento, odio, hasta mal carácter. Nosotros somos los beneficiados. Amén. Entonces Dios quiere beneficiarnos en todo. Aleluya. Quiero terminar con algo. ¿Cierto? Que el Señor Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Dónde está eso? Eso está en Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Pero algo similar dijo Jesús en Juan, capítulo 16, verso 23. Dijo: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué nos está diciendo esto? Como ya lo habíamos dicho, pero no habíamos buscado un versículo. Que Jesucristo es ese mediador. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Amén. Por eso es bueno que tú, cuando estés orando, al comienzo, en la mitad o al final, o en la constante oración, puedes decir: Señor, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta oración. Amén. Y le oras al Padre. Al final puedes decir: en el nombre de Jesús. Lo más acostumbrado, bueno, yo estoy muy acostumbrado, es al final, en el nombre de Jesús. Me acostumbré a hacerlo al final, pero si lo haces en la mitad, constantemente en la oración, que tú entiendas, no es para que Dios entienda, es para que tú entiendas que el que está permitiendo ese contacto con Dios es Jesús. Es por su sacrificio, es por su obra en la cruz, que Él abrió ese camino para hablar con el Padre. Que eso nunca se te va a olvidar. Que no es porque tú tienes el derecho, porque tú tienes la autoridad, es esto, que lo otro, no. Es porque Jesucristo, por su misericordia, por su gracia, nos abrió un camino al Padre. ¿Cuántos alaban a Jesucristo por eso? Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Mira lo que nos dice Romanos 8:27. Dios que conoce, Romanos 8:27, Dios que conoce todos nuestros pensamientos sabe lo que el Espíritu quiere decir, el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Tú quieres orar de acuerdo con Dios, que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dé. Tienes que orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, por eso Juan en una parte dice, en una de sus cartas dice: todo lo que pidas al Padre, el mismo Jesucristo, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él te lo dará. Ciertamente nos ha ocurrido que hemos pedido a Dios cosas y Él no nos los ha dado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hemos orado precisamente como deberíamos orar, porque a veces no tenemos la guía fina del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el oído fino a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿cierto? Sino que expresamos en nuestro querer, que no está mal, pero mejor es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Y ahí termino. Dice Salmo 119, verso 69, 169. Salmo 119, versículo 169. Dice: llegue mi clamor delante de ti, Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Si tú eres conocedor de la palabra, estás sensible a la voz del Espíritu Santo, cuando ores vas a estar bien conectado con el Señor y vas a poder expresar la necesidad que realmente tú debes presentarle a Dios. Guiado por el Espíritu Santo y la palabra, vas a orar correctamente. ¿Mediante quién? ¿Quién nos permite ese contacto? Jesucristo. Amén. ¿A quién le vamos a orar? Al Padre. Amén. Evalúate qué debes cambiar
que debes mejorar y al que se ajuste en tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.